Después que el hombre ha aceptado el llamado de Dios para ser salvo, ¿qué le espera? Pienso que esta es una buena interrogación. Hay un llamado más que Dios le hace a esta persona. Dios llama al hombre para ser salvo. Digámoslo, Dios llama al ser humano para ser santo. Para ser santo. Quiero leer en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 7. El verso 7 del capítulo 1 de la carta a los Romanos dice de este modo: a todos los que estáis en Roma. Claro, les escribe a los creyentes de Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados para ser santo. Hablar de santidad es hablar de una cualidad, escuche esto, que está la santidad restringida solo a Dios. Dios solamente es santo. En el Apocalipsis, capítulo 15, el verso 4, dice de este modo: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esta es la determinación. Pues solo tú, fíjese, pues solo tú eres santo. Santidad quiere decir limpio, totalmente, absolutamente limpio en toda la extensión de la palabra. Reverente, y de allí todo lo que se relacione con él estrechamente es santo o debe ser santificado. Eso fue lo que Dios se propuso hacer en Cristo con el pecador para que se relacionara con él, quien es santo. Esto fue lo que hizo. En Efesios, capítulo 1 y el verso 7, dice de esta manera. Vea, el asunto de conocer esta realidad, para mí es importante que usted también la conozca. Dice de este modo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así ocurrió. Cristo nos ha redimido, escuche, nos ha separado para ser hechos hijos de Dios con plenos derechos para llegar a ser lo que Él quiere que cada hijo suyo sea. En la primera carta a los Corintios, el verso 1, el capítulo 1 y el verso 30, dice de este modo, y escúchelo con agudeza. Dice así, fíjese, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Interesante. Por Dios, ustedes y yo estamos en Cristo Jesús, el cual, ¿quién? Cristo nos ha sido hecho por Dios. Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es la realidad en la que viven los santificados. En primer lugar dice, mas por Él, es decir, el Padre Celestial, estamos en Cristo Jesús.
En segundo lugar, en el cual, es decir, en Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación y redención. Esto dice el Espíritu Santo, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por lo tanto, nadie debe enorgullecerse en sí mismo por haber sido llamado por Dios y vivir libre del pecado. Es lamentable que muchos soslayan la santidad y afirman: yo no soy ningún santo, o nadie es santo. Llamo su atención a lo que Dios ha determinado. Ningún criterio humano invalida o cambia lo que Dios determina. Ese es un asunto personal que, si se atiende con discreción, lo que Dios quiere hacer, sin duda lo van a entender. Y en arrepentimiento van a pedir perdón a Dios por oponerse a su llamado de santidad. Consideremos lo siguiente al abordar esta temática. La comunidad cristiana es santa. ¿Cuál es esta comunidad cristiana? Pues la iglesia. Fíjese, quiero leer en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9. Dice esta escritura, es muy interesante. Escúchela o vaya conmigo a esta escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, está hablando de la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como ustedes saben, la iglesia la componen personas llamadas del mundo de pecado para formar el pueblo santo de Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo, escuche esto, la etnia de Dios. Por lo que dice el evangelista Juan, sabemos que el Señor Jesús vino inicialmente a su pueblo. Dice así, a los suyos vino. Esto hace alusión a Israel, pero los suyos no le recibieron. Y añade, más a todos los que le recibieron y creyeron en él, los adoptó como suyos, sus hijos. Entonces, en ese rechazo de unos y en la aceptación de otros, Dios comienza a formar un nuevo pueblo santo, para convertirse ese pueblo santo en el templo de Dios, donde more el Espíritu Santo. Por favor, primero los Corintios, capítulo 3 y el verso 16, dice de este modo y de manera confrontativa: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que dice esta escritura se refiere a una iglesia, espero que no sea como la que usted pertenece, una iglesia que no valoraba la moral y por ello desvalorizaban sus obras, no viviendo en el modo como había sido establecida la llamada de Dios. Sacar del mundo a hombres y mujeres para que vivan según los estándares de Dios. Esa fue la razón por la que el Señor dio su vida en la cruz. Su sangre fue el precio para comprar un pueblo y separarlo para que fuese celoso
de buenas obras. Esto dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 2 y el verso 14. Fíjese, ¿quién se dio? Cristo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos, escuche esto, de toda iniquidad y purificar, es decir, hacer santo para sí un pueblo propio, suyo, celoso de buenas obras. La determinación es, ¿a qué lado pertenece usted? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. La persona que pertenece a este pueblo tiene una función que debe cumplir cotidianamente, momento a momento. Proclamar el Evangelio a viva voz como el poder de Dios para salvación. El poder liberador de las tinieblas de maldad, como la que Él mismo vivió antes de la llamada. Por eso, escúcheme, solo los que han salido de las tinieblas son los que pueden conducir a otros a la luz. La persona que pertenece a este pueblo adquirido por Dios proclama el Evangelio con su propia vida. Vive como una luz en la oscuridad. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Lo refiere Mateo en el capítulo 5, el verso 14 y el verso 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así como esa ciudad que no se puede esconder, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, como pueblo santo, los cristianos han de ser santos. Fíjese, Pedro insiste, exhorta, digamos así, casi obliga a los cristianos. Primera carta de Pedro, el verso 1 y el verso 16. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Estos son los términos de Dios para Israel. La santidad a la que es llamado cada cristiano tiene un solo parámetro. Santos, escúcheme, como aquel que los llamó. Esta es una demanda demasiado alta. Por eso se constituye en un verdadero desafío renunciar a la moralidad de los estándares del mundo para vivir en su dirección. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, escúcheme, la santidad de los llamados involucra toda su vida. No queda rincón de la vida del hombre que no sea entregado total y completamente a Dios. Así dice Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 15. Fíjese, sino como aquel que os llamó es santo. Escuche esto. Sed también vosotros santos. Atiéndalo en toda vuestra manera de vivir. Voy a mencionarle algunas áreas de la vida del creyente. Santidad en su sexualidad. Dice el apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Santidad en su religiosidad.
Dice la Escritura, dejen también la idolatría, la hechicería. Santidad, en tercer lugar, en sus relaciones interpersonales. Cómo se enemista la gente, cómo se insulta, cómo se maltratan las familias. Fíjese, dejen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Santidad en sus áreas laborales. Los trabajadores, les dice Dios, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez del corazón como a Cristo. No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres aduladores, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué dice a los patrones? Amos, hagan lo que es justo, hagan lo que es recto con los que trabajan con ustedes, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Muchos se cuestionan, no es posible ser santo, pero la manera como estos administran su vida no les da el derecho de negar lo que Dios puede hacer en la vida de sus hijos. ¿Cómo vives tú? Tú vives patas arriba. No por eso pienses que todo el mundo vive así. Después de la redención, después que Dios compra al pecador, perdona todos sus pecados, lo declara limpio en la sangre de Jesucristo. Es allí, en ese punto inicial de la vida de fe, que Dios hace su llamada, porque la santificación es obra de Jesucristo. Primera a los Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a los santificados en Cristo Jesús. La redención, escúcheme, la redención en el creyente ocurre una sola vez, en el momento mismo, cuando creemos y recibimos a Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Entonces, la redención es un acto. En segundo lugar, la santidad comienza en la redención. Cristo nos compra con su sangre, paga el precio del rescate y nos separa, es decir, nos santifica. Y a partir de ese momento, la santidad comienza a operarse. Entonces, la santidad es un acto, pero seguido con un proceso, una crisis a lo largo de la vida, mientras se mantiene en la contemplación de la voluntad de Dios, como vimos ya esta escritura en Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjese, que presentéis vuestros cuerpos, el cuerpo, el sacrificio vivo, todo, santo, cuerpo santo, agradable, cuerpo agradable a Dios, que allí en ese cuerpo se haga un culto racional. No se conformen, es decir, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los santificados en Cristo entonces son llamados a ser santos. Aquí está la tarea ardua de todo creyente. Mantener en toda su vida esa limpieza del principio, mientras se separa de toda práctica de maldad momento a momento. Les cito estas escrituras. Después de la redención, el creyente camina en la luz de la dirección del Espíritu Santo. No es un autómata. Dice en Gálatas capítulo 5, el verso 5 y el verso 16, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Digo pues, escuche esto,
caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carnalidad. En segundo lugar, es el creyente que debe querer vivir según los estándares de Dios. Él mismo se obliga, yo me obligo. Esto dice en Efesios capítulo 4 y el verso 1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego, fíjese, que caminen como es digno de la vocación con que han sido llamados. En tercer lugar, el creyente tiene que esforzarse cada día para someter su voluntad a las directrices de Dios. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Pero, escuche esto, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino ante bien acciones de gracias. Porque sabéis esto y escuche con reverencia, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así es que, amigo mío, no digas, no hay santos. Sí hay santos. El creyente es el único responsable de todos sus actos, o en la carne, o viviendo el fruto del Espíritu Santo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, el verso 5, el verso 8 y el verso 9. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora, dejen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y esto debe quedar claro como un desafío para cada cristiano. La comunidad cristiana, en primer lugar, la iglesia es santa. Amigo, la iglesia es santa. Si tú vives como quiera, por favor, es tu vida. En segundo lugar, como pueblo, la iglesia es un pueblo santo. Los cristianos han de ser santos porque viven en santidad. En tercer lugar, la santificación es obra de Cristo, pero a la vez, el creyente ha de cuidar esa santidad mientras se aparta cada día del pecado. Aquí le leo esta escritura para pensar. En Apocalipsis capítulo 22 y el verso 11 dice de este modo, escúcheme, el que es injusto, bueno, sea injusto todavía. El que es inmundo, ok, sea inmundo todavía. Y el que es justo, vamos, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No te olvides que allí no entrará cosa inmunda. Amigo mío, ¿tienes dificultad en este llamado de Dios para ti? ¿No eres la persona que Dios quiere que seas? Mira, solo hay un paso. ¿Sabes cuál es? Es que recibas a Jesucristo como tu personal Salvador. Después que lo haces, Él te hace tu hijo y enviará a tu corazón el Espíritu Santo, y con esa fuerza y poder podrás vivir en santidad. Digámoselo en una oración así: amado Padre Celestial, tú conoces mi vida. Estoy luchando día a día con este gran problema de mi pecado. Y no sé qué hacer, porque en este momento, al escuchar este tema, me doy cuenta que sí, verdaderamente, yo no estoy en este camino de santidad.
¿Y cuánto me cuesta? Y hasta he renegado, incluso de los que viven según mi apreciación en buena vida. Yo quiero en este momento dejar todo y tener a Jesucristo aquí. Lo invito al centro de mi vida para que sea mi Salvador y a partir de este día yo pueda encaminar mis pasos en la santidad. Amén. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, no bifurque. Siga adelante, siga a Jesucristo. Él es el modelo, no se olvide. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos y es para mí.